44 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires haciendo otra oportunidad. Seguimos viendo los ya incidentes en este momento en el Congreso. Hay un clima muy pero muy caliente en las movilizaciones que hacen todos los miércoles los jubilados, en este caso acompañado por varios barra bravas de distintos clubes de fútbol. No he visto muchos barra brava, hoy en la tele lo que está mostrando es la policía avanzando hacia los jubilados. Hay vallas en el piso. Bueno, está muy pero muy caliente el clima en el Congreso. Nosotros estamos con un invitado en el piso. Es un legislador porteño por Unión por la Patria, que tiene un apellido bastante complicado. Voy a tratar de pronunciarlo bien. Matías Barroetaveña. Barroetaveña. Bueno, ¿cómo estás, Matías? Buenas tardes. Bien. Bueno, mirando acá la represión otra vez ahí en el Congreso y bueno, y en general, ¿no? Todo el contexto que hace difícil contestar bien, pero pongámosle que bien. Bien, ¿y qué ves? O sea, o qué sensaciones o qué deducción tenés cuando ves estas imágenes. Contémosle a la gente, está puesto C5N, están mostrando algunas imágenes y lo primero que uno ve es persona con una mochila atrás haciendo algo disturbio, que es lo que generalmente uno ve como los servicios actuando, tratando de provocar. Los famosos infiltrados. Son los infiltrados de siempre. Después no hay barra brava, la verdad que no fueron la barra brava. La barra brava todos sabemos que son organizaciones económicas, claro, políticas que funcionan, o sea, nadie va, barra brava no... pueden tener vinculaciones, obviamente. Hoy muchos medios, pero no. Muchos medios, Clarín, La Nación, Sí. Querían hacer una vinculación entre estos hinchas y diferentes sectores kirchneristas, peronistas. La etapa de Clarín la tomó como humor político, o sea, hoy era el kirchnerismo moviendo a las barras bravas para ir a... Ayer era la deuda de Caputo para pagar la deuda del kirchnerismo. Cuando todos sabemos que la deuda de Caputo, toda de él, por eso yo opto por tomarlo casi como humor, como operaciones. Está pasando en los medios en todo el mundo eso. Pero no, acá, a ver, yo lo que tengo para decir es que cuando no hay policía, yo he ido a la mayoría de las manifestaciones, cuando no hay policía no pasa nada. O sea, cuando la policía no va, no hay un conflicto, no hay nadie que rompa nada, no hay nadie que tire una piedra, no pasa nada. Es la policía que va a buscar, que a Patricia Bullrich ya la conocemos, ¿no? Ya sabemos, formó parte del gobierno del 2001 que se fue con muertos, del gobierno de la Alianza y la represión. En ese momento la represión después con Macri, también con el tema de los jubilados, con lo cual este combo de Fondo Monetario Internacional y represión a los jubilados en la Argentina ya lo viene viendo hace tiempo. Sí, y una cosa quizás puede ser el protocolo antipiquete, y otra cosa es esto, ¿no? Por ahí la intención de... Porque yo pienso en los activos que puede tener este gobierno para tener la imagen positiva que tiene el presidente. Si me preguntas a mí, uno es la baja de la inflación, que efectivamente es así, y otro puede ser, y lo dicen las encuestas de opinión, la paz en la calle, que se haya mermado los cortes y demás. Por eso digo, una cosa puede ser el protocolo antipiquete, que muchos ciudadanos, no me estoy incluyendo, pero muchos ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebran. Te digo que hablo con un montón de gente que celebra y dice, che, la verdad que está bueno, no todos los días que sea un problema ir al centro. Y otra cosa es esto. A mí me parece importante diferenciar una cosa a la otra. Efectivamente, yo fui secretario de Empleo de la Nación en la época del gobierno de Cristina con Carlos Tomada y me tocaba ser el interlocutor de todas las organizaciones sociales que se movilizaban en todo el país. Me mandaban mensajes a las 4 de la mañana, te estamos tomando la gerencia en Rosario, está el corte en la ruta en Tucumán y uno tenía que dialogar y yo en ese momento era bastante crítico porque la línea que había bajado Néstor Kirchner era ni palos ni planes, ¿no? Que era la idea, no te doy por cortar, pero tampoco te reprimo. Y la realidad era que, bueno, que en algunos sectores vinculados a las organizaciones sociales y demás, había un juego donde para mí se utilizaba y era perjudicial ese esquema, y después eso se acrecentó con el gobierno también de Macri y demás. Yo creo que una cosa es el piquete y que 5 personas... A ver,
Hacer el piquete es una forma de visibilizar. Sí. Entonces hay veces que la gente sale a la calle porque tiene un corte de luz. Salieron los del campo, salió Patricia Bullrich en plena pandemia a cortar la calle. Pasa cuando va un funcionario... Sin manifestaciones capaz no existiría la República, ¿no? Claro, Como Karina Milei va a un club y corta la calle. Una cosa es la manifestación. El Estado de Derecho, justamente lo que vos decís, el Estado de Derecho, ¿qué es lo que está en juego? Porque este gobierno te viene, y Elon Musk y a nivel internacional, te quieren vender la esclavitud en nombre de la libertad. O sea, porque lo que ellos dicen es, ¿por qué yo voy a respetar la ley? ¿Por qué voy a respetar? Porque no es el que las hace y las paga o respeto la ley, es la ley del más fuerte. Hay gente, yo no soy del Partido Obrero, no tengo que ver con ellos, pero comparto con Gabriel Solano y demás acá. Tiene gente procesada y a los que le quieren meter 30 años de cárcel por manifestarse. O por ahí por haber prendido fuego. Ahora, alguno puede haber prendido fuego un tacho de basura, pero no son 30 años de cárcel. Claro. O ahora decirte no vas a poder ir, yo soy de River, tengo platea en River, que ahora me sacan una foto ahí en la marcha y no me dejan entrar a la cancha el domingo. O sea, no tiene sentido eso. Me parece que hay libertades. La democracia funciona sobre el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es la posibilidad, como tenemos una democracia representativa, durante el resto de los días que no votamos, el pueblo tiene la forma de expresar lo que piensa de la política a través de la calle. También lo hace a través de la prensa, pero no es lo mismo la posibilidad que tienen ustedes desde acá de difundir nuestras ideas, la que tengo yo a través de acá, que los que manejan los grandes conglomerados de medios, que tienen un esquema armado donde hay noticias que ellos mismos, la publicidad de Clarín era, las noticias uno la puede tapar o hacer tapa, o sea, era una confesión directamente, ¿no? Supongamos que realmente hay, esto es una reflexión mía, que me doy la licencia a tomarla, que realmente hay gente de algún sector político que quiere sacar provecho de todo esto. La realidad también es que hay mucha gente que dice, loco, y me viene la frase del Diego, tenés que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Loco, vamos, no le puede estar pegando a los jubilados. Incluso, para graficar esto, yo juego un torneo los domingos en Excursio que se llama NP, y la liga mandó una convocatoria a bancar a los jubilados de manera genuina, que vamos ahí todos pibes que laburamos, que no tenemos que nada con la política, que por ahí, en mi caso, mi viejo es jubilado, cobra la mínima y no le alcanza para nada, decís, che, bueno, vamos y banco a mi viejo en este caso, ¿me entendés? Hay mucho de eso en esta movilización. Está muy bien eso que decís, porque fíjate que estuvimos 10 minutos, 5 minutos hablando de la represión y casi que uno queda defendiendo a alguien que hace un piquete que sabemos que para la gente común es una molestia, en vez de discutir, che, ¿qué pasó con los jubilados? Bueno, a los jubilados les congelaron el bono, a los jubilados les bajaron las jubilaciones, después le recortaron un montón de medicamentos. Le sacaron los medicamentos gratuitos, tienen una posibilidad que se calcula entre un 20 y un 30% menos de capacidad de consumo que el que tenía en noviembre del 2023. Entonces es una situación absolutamente desesperante. Y además está este mes venciéndose la posibilidad de moratoria, con lo cual 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones no se van a poder jubilar porque no tienen los 30 años de aporte. ¿Y por qué no tienen los 30 años de aporte? Porque el empleador no le hizo los aportes, porque trabajaron en la economía informal, que es más del 30-40% en la Argentina, vendedores ambulantes, haciendo changa, trabajadores de casas particulares. Y este gobierno, ¿qué es lo que hace? Saca las multas tenemos y un saca país, la fiscalización. Claro, tenemos un país en donde el 30% se mueve en la economía informal. Claro, pero además el gobierno, ¿qué decisiones tomó con su reforma laboral? Es no inspecciono y te perdono las multas. Es decir, vayan a la informalidad y después ¿quién sostiene las jubilaciones? Está cayendo la matrícula en las escuelas un 30% por el tema de que se está teniendo menos hijos. Te hablo de la ciudad donde yo soy legislador. Y la gente está viviendo más porque hay más calidad de vida. Más esperanza de vida. ¿Cómo se va a sostener eso? O sea, es un problema a nivel mundial, ¿no? Se está discutiendo en Europa esto. Claro, pero nosotros en la Argentina tenemos esquemas de seguridad social, tenemos esquemas que permiten sostener. Hay países donde no existe la jubilación como existe en la Argentina. Y lo que están proponiendo es, bueno, lo que hizo Macri, que es darle de esa miseria que hoy cobran, darle el 80%, que es la PUAN. Claro. Y bueno, hay que discutir la seguridad social. Sí, hay que discutirlo. Bueno, hablamos todo esto porque justo estaba lo del Congreso. Vamos a hablar un poquito de la ciudad, que es a lo que te dedicas como labor de legislador. ¿Cómo ves a la ciudad? Sobre todo en este último año con la gestión de Jorge Macri. Mal. Y yo digo que hay una continuidad del último año, los últimos 2 años de Larreta, que ya venía mal la ciudad. Antes también, pero en cuestiones estructurales. Es decir,
Nosotros veníamos, yo permanentemente sacaba informes y más mostrando desde el 2007 para acá la desigualdad en la ciudad. O sea, vos tenés en la ciudad de Buenos Aires indicadores en barrios como Soldati, Lugano, Barraca, Pompeya, Matadero, tenés indicadores iguales a los del tercer cordón del conurbano. Claro. Es decir, vos ves números de gente que termina el secundario, de gente que solo se atiende en el hospital público, de gente que tiene ciertos tipos de enfermedades, de gente que vive asignada y son iguales a José Cepaz. Claro. Y estamos hablando de que son estamos hablando de una 30 ciudad cuadras de Palermo, ¿no? No es que que tiene un presupuesto igual al de Barcelona, que son 204 kilómetros cuadrados. Imagínate lo que es la provincia de Buenos Aires, que ahora tiene, no sé, las rutas, lo que implica llevar, o sea, ciudad, construir rutas, infraestructura y demás en esa enormidad. Acá son 200 kilómetros cuadrados, que tiene un presupuesto similar a los europeos y la gestión, había que agradecer un Metrobús. Macri fue presidente porque hizo un Metrobús, que es un carril exclusivo de colectivo. Es verdad, y ahí yo me hago cargo, que seguramente nosotros nos habremos estado a la altura. En algún punto hay una idea en la ciudad de compensar, el kirchnerismo era una fuerza fuerte, los medios lo plantean como una amenaza hegemónica, la clase media puede haber querido compensar, ya lo hacía antes en la época del menemismo votando la alianza. En otra parte hay una responsabilidad nuestra de no haber podido construir mayorías para expresar aquello que no funcionaba bien, y un Larreta que en algún tiempo se mostraba como un buen gestor a partir de poner baldosa y de hacer algunas cuestiones básicas, sin discutir nunca los temas de fondo. No hay un modelo productivo de la ciudad, no hay una integración metropolitana. Somos una ciudad de 15 millones de habitantes, 3 millones de bonaerenses que entran todos los días a trabajar, a pagar impuestos, que los queremos tratar como si fuesen personas que vienen a usar los servicios de la ciudad, cuando en realidad están aportando acá. No hay una integración en términos de la movilidad, del transporte, de pensar el uso del suelo, la movilidad, el ambiente, todo de forma integrada. Es decir, no hay interacción con la Universidad de Buenos Aires, con las universidades que hay, con el CONICET, 0 pesos en investigación, cuando hoy las exportaciones muchas pasan por la economía del conocimiento. Es decir, todo eso no lo supimos expresar o lo venimos expresando de a poco, y creo que ahí nosotros logramos meter en algunos temas, cuando discutimos Gota Salguero, cuando discutimos el tema de la venta de tierra, cuando discutimos poniendo al lado de los inquilinos, empezamos a plantear algo que hoy creo que este año se está posicionando bien, se suma. Y lo hice largo, pero se suma la crisis de un gobierno que no le encuentra la vuelta. Lo de Macri es desastroso en la ciudad, y una oposición que hemos sido coherentes, que hemos ido trabajando en unidad, con propuestas, y creo que estamos en un buen momento de cara a las elecciones. Digo, en este análisis más macro en cuanto a pensar la ciudad en un montón de cosas, más allá de lo que vemos cotidianamente, te sumo por ahí las críticas que yo le hacía mucho a Larreta en su momento, que es en materia de salud y educación. Sí. Pero lo que sí veo como ciudadano de a pie, que se mueve en zona muy palermitana, yo vivo en Almagro, pero me muevo en zona muy palermitana, y obviamente son muchas las cosas que uno ve en Palermo, a diferencia de Soldati o esos barrios, que antes, por lo menos con Larreta, el subte estaba limpio. La basura era recogida en tiempo hora, y ahora son problemáticas que antes ni existían con la gestión anterior. Está bien, pero no hizo 1 kilómetro de subte Larreta. Santiago de Chile está haciendo 23 kilómetros en 2 años. No es en defensa de la gestión de Larreta, pero es como que pero Larreta está empeoramos, el mínimo indispensable. Empeoramos en cosas que por lo menos antes no era un problema la limpieza del subte, ¿me entendés? Ahora te sentás en el subte B y literal tienes sarna el subte B. No, a ver, tenía problemas, que no se construyó un metro de subte. No, o sea, había asbesto en las estaciones. Macri había comprado vagones viejísimos. Sí. Se perdió la oportunidad de comprar vagones que puedan hacer lo que Buenos Aires necesita, que es un subte que saca a superficie. Hubo un momento donde hubo la posibilidad de integrar y no se hizo. Entonces, está bien. Yo creo que este gobierno está cada vez peor, viene en caída. El último año de Larreta, cuando estaba en campaña presidencial, gastando la plata de la ciudad en el resto del país, con su ministro, 3, 4 candidatos a jefe de gobierno. Además, era un desastre la gestión. Quedó la idea y él está tratando de instalar la idea de, bueno, estábamos mejor, hicimos algunas cosas. La verdad es que la ciudad da para muchísimo más, y nosotros estamos ansiosos de poder demostrar eso, de que uno puede no solo hacerse cargo de lo que el peronismo viene a proponer, que es justicia social, que la educación, que el Estado, que los servicios estatales funcionen, sino que sea un motor de desarrollo de la Argentina, que brinde empleo a los pibes que hoy se quieren ir del país, o que creen que la forma de salvarse es a través de la timba, del juego online, de ser influencer, de ser famoso, a que tengan una orientación de parte del Estado local diciéndole qué es lo que hacen todas las provincias. La provincia tiene Ministerio de Producción, Ministerio de Trabajo, y tratan de decir, bueno, Mendoza, ¿cómo se inserta en el mundo? Tengo esto, tengo los vinos, tengo el petróleo, tengo cada una, Córdoba.
La ciudad no tiene nada de eso y me parece que es fundamental que lo tenga. Matías, y en este escenario político que decías, ¿ves una oportunidad en el peronismo, teniendo en cuenta la división que hay en el oficialismo acá en la ciudad con el PRO y la Libertad Avanza? ¿Hay una oportunidad para el peronismo para ahí poder pelear la ciudad? Estoy convencido de eso. Nosotros hoy somos el bloque mayoritario en la legislatura, somos 18 sobre 60, pero después la otra está todo partido. Ahora vamos a tener una elección de legisladores, vamos a tener ahora el cierre la semana que viene, cierran las alianzas, después el 29 la lista de legisladores y en mayo se vota. Y después estará la elección nacional. Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección, que la derecha va dividida porque la verdad es que Macri quiere ir con, ¿cómo va a explicar en la campaña? Que quiere ir y que viene haciendo todos los deberes de rodillas pidiéndole por favor a Milei y Milei no lo quiere cerca. ¿Cómo va a ser para diferenciarse? ¿Qué van a tratar de inventar? No, la verdad, me parece. Y después el resto, la verdad que el esquema de Lustó, la Reta y demás, son parte de lo mismo. Ojalá algunos, nosotros siempre hemos tenido los brazos abiertos porque está esta parada, pero la elección final, la definitiva, es la del 27, que es jefe de gobierno, y si nosotros queremos ganar la ciudad en el 27, necesitamos que mucha gente que votó a Lustó, mucha gente que vota a radicalismo, que votó a Ocaña, que votó a Carrió, que vota a la izquierda, acompañe en una primera instancia y después en un balotaje. Con lo cual ahí está el desafío, que me parece que es lo que el peronismo de la ciudad está entendiendo. El peronismo de la ciudad tiene una conducción de varios sectores, está Juan Manuel Olmos del NEP, está La Cámpora, Regal y demás, está Víctor Santamaría, que yo me referencio, que es peronismo por la ciudad, y después hay un montón, hay como 17 partidos, espacios políticos, dentro del bloque hay de muchísimos sectores sindicales, culturales, de derechos humanos y demás, pero tampoco nos va a alcanzar. La verdad que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde le cuesta al peronismo construir una mayoría del 50%, y estamos convencidos que son muchos los que piensan como nosotros, pero a veces pueden tener algún prejuicio, alguna cosa, y bueno, es nuestra tarea acercarnos y construir confianza con esos ciudadanos. O sea que pensás que para ganar el 27 hay que ir sí o sí con el radicalismo, el peronismo debe unirse con el radicalismo. A ver, no creo que sea una cuestión de partidos políticos, porque los partidos políticos hoy, la verdad es que hoy está Cristina tratando de refundar el PJ Nacional, pero la verdad es que lo está haciendo porque el PJ que hacía, hay algunos que fueron y le votaron con las dos manos a Milei cualquier cosa. Tenés gobernadores hoy que están haciendo eso. Claro, por eso, tenés de todo. O sea, son más distritales, son fuerzas distritales, hay una crisis en los partidos políticos. De hecho, los partidos en la Argentina son muchísimo más fuertes que en el resto de América Latina. Que a nivel mundial, ¿no? En Alemania... A nivel mundial hay una crisis. Vengo ahora de la Fundación Eber, que es la socialdemócrata, de una discusión, un debate sobre los temas del trabajo. Es una fuerza que está en lo mínimo, y toda Europa del Este, lo que era Europa del Este, la parte de Alemania del Este le votó una fuerza de extrema derecha. Pero digo, no creo que sea un acuerdo ni de dirigentes ni de partidos. Después eso puede terminar pasando, pero me parece que es más de hablarle a ese electorado, de construir confianza. Porque, ¿qué les pasa a veces? Ese electorado, como jugó a la derecha, hoy estamos en el aniversario, creo que fue hoy o ayer, de Alfonsín, el nacimiento de Alfonsín. Alfonsín fue muy claro, y dijo: el límite es Macri, y si la sociedad se derechiza tendremos que estar preparados para perder elecciones. Bueno, no hicieron eso, fueron y se hablaron con Macri, fueron furgón de cola y siguen ahí. Bueno, el extremo es de Loredo. Creo que Lustó ha tenido un poco más de dignidad frente a eso, y algunos sectores pretenden tenerlo, pero también le han votado muchas cosas, y de hecho el decreto, el DNU, que es el que permite que hagan todas las barbaridades que hacen, ha tenido el consenso de esas fuerzas políticas. Hoy para las elecciones sale Carrió, sale y se diferencia. Bueno, estaría bueno que lo hagan de una forma consistente y no para tratar de conseguir un lugar en la lista. Entonces, ¿no le abrís la puerta al radicalismo o a una alianza entre Unión por la Patria y un sector del radicalismo para las elecciones que vienen? No, a ver, yo soy un legislador, no le abro la puerta a nadie. En tu reflexión. No, creo que sí hay en todo nuestro espacio. A ver, Lula, para ganar en Brasil, tuvo que aliarse con todo. En Europa lo llaman cordón sanitario, ¿no? Acá hay un sector que es antidemocrático, que en la Argentina lo expresa Milei, pero también muchos sectores del PRO, Patricia Bullrich y demás, que es un sector que viene a desconocer el contrato social. Es decir, la sociedad funciona en base a un contrato social donde todos decidimos dejar nuestras armas, dejar la violencia y darle la legitimidad al Estado a cambio de que hay un mínimo de integración de todos. Ahora vienen estos multimillonarios, Elon Musk y demás, que te vienen a vender la libertad de ser esclavo, la idea de ¿por qué yo voy a respetar una normativa si yo tengo todo el poder? Si yo tengo una empresa internacional, si yo tengo... A ver, ¿por qué voy a respetar? Bueno, es lo mismo que nos quieren vender acá. Me parece que eso
te obliga a, si estuviésemos discutiendo entre otras fuerzas políticas, el debate era más parecido al de los 80, entre socialdemocracia, socialcristianismo y demás. Ahora está la amenaza que me parece que hay que unirse. Obviamente que desde el peronismo nosotros pretendemos conducir eso, porque creo que somos los únicos que hemos expresado proyectos de nación. Y tenemos que tener la tarea de actualizarlo. Yo estoy muy orgulloso del gobierno que se hizo hasta el 2015, muy crítico del último gobierno, pero los demandas, de hecho vengo de un debate sobre temas laborales, donde estaba Kelly Olmos, que fue ministra, donde estuvo Carlos Tomado, donde hubo muchos sectores jóvenes. Estamos discutiendo lo que hay que hacer en el futuro, porque la realidad cambió, porque en el 2015 teníamos desafíos que todavía faltaban resolver, y hoy son muchos más, y cuando se vaya Milei van a ser muchísimos más. Entonces creo que tenemos que hacer todo eso juntos, y en mi caso, bueno, a mí me expresa la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que otra vez se pone a conducir desde el PJ, integrando, amplia, y ella misma está demostrando en muchas de las reuniones provinciales que tiene, que es mucho más amplia que lo que uno se imaginaría Sí. a veces cuando se plantea el escenario, ¿no? ¿Y acá es con Santoro? Te pregunto porque hoy es incluso el que lidera las encuestas cuando se evalúa a todos los dirigentes de los distintos partidos. Sí, ahí nosotros hemos hecho la última campaña con él, a mí me tocó ser tercer candidato a legislador y la verdad que Santoro se dio una tarea de estar permanentemente en el territorio. El año pasado hizo una recorrida por todos los barrios de la ciudad, una política muy de cercanía y de problemas reales. Ahora también lo está haciendo desde la red de las salidas territoriales con el tema del subte, va y muestra problemas, ya lo hacía en las escuelas, uno lo ve que está asumiendo esa tarea. Y que tiene capacidad de visibilizar Claro, y de interpelar. Tiene todas esas posibilidades. Después hay otra figura, a ver, no en este tiempo, a ver, te digo, dentro de lo que es el sector de la cámpora, Mariano Recalde, Paula Penaca, hay varios que uno ve de Lucámpora, personas que están muy formadas, que conocen mucho la ciudad, que tienen mucha representatividad y un crecimiento de esas organizaciones dentro de los sectores universitarios. En nuestro espacio está Gisela Marciota, pero también hay otros dirigentes que también tienen un trabajo muy fuerte en derechos humanos, en lo sindical y demás. Me parece que después las personas, en mi caso particular, creo que las personas, uno tiene determinados referentes como es Cristina Fernández de Kirchner, que para mí es, o sea, cuando ella dice yo quiero ser presidente de PJ o ella dice yo quiero ser candidata a presidente, a mí me alcanza, ¿no? Me parece que no hay alguien que pueda estar a la altura de discutir esa decisión y que la mayoría del pueblo avala eso. Ahora, después del resto, me parece que uno tiene que ir construyendo, cada uno se va ganando los espacios y después se construyen los acuerdos políticos que toda fuerza política tiene en términos internos para que todo el mundo tenga la representación que se merece y ahí se acompañará. Hoy, para esta elección, pareciera, falta poco, que Leandro Santoro quiere ser candidato a legislador y que se están dando esas discusiones, pero la verdad es que yo no estoy dentro de esa rosca, estamos laburando los temas de la legislatura, tuvimos que ir por el ministro de Seguridad por el desastre que estaba haciendo, la fuga de presos, lo logramos. Ahora estamos discutiendo el servicio penitenciario de la ciudad, estamos discutiendo temas de salud, estamos discutiendo el Bonaparte, que nos juntamos ayer, nacional, que queremos que la ciudad se haga cargo de alguna forma para que esa atención de salud mental tan necesaria esté presente. Pero depende del gobierno nacional, de Bonaparte no. Claro, pero nosotros lo que estamos planteando, ayer nos juntamos con los trabajadores, es que a lo mejor la ciudad, porque la verdad es que se atienden muchísimos porteños, atienden muchas personas en situación de calle, hay mucha derivación de la policía de la ciudad, de los hospitales que están ahí a 2 cuadras, con lo cual, no sé, a mí se me ocurría, se podía pensar un esquema por ahí mixto, como el Garraham, que es tripartito, claro. O sea, algún esquema que facilite que ese servicio siga funcionando. Con la intervención del gobierno. Y que la ciudad pueda poner algo de plata, claro, porque la y verdad aportando, porque la verdad que el presupuesto son 15.000 millones, para la ciudad no es nada, y lo que brinda el hospital es un montón. Y armar algo de cero te cuesta mucho más caro. Así que nosotros creemos que hay que ser inteligente en términos de construir opciones, siempre garantizando los derechos de los trabajadores y demás, que se están yendo. Algunos los echaron y otros se están yendo porque se les hace imposible trabajar, ¿no? Matías, te saco un poco de la ciudad, pero te pregunto por el peronismo a nivel general, en la provincia o incluso a nivel nacional. Después de este cambio de época de la victoria de Javier Milei en la presidencia, ¿qué debe reconfigurar el peronismo para volver a captar las mayorías? Yo creo que el peronismo expresó, sacamos 37 puntos en una primera vuelta, después de, como digo, un gobierno que tuvo muchos puntos que
que no respondió a las expectativas que se planteaban, ¿no? Nosotros estuvimos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos pareció que era un error firmarlo en los términos que se planteó y de hecho termina el fondo obligándote a devaluar antes de la elección, que yo creo que nos termina haciendo hasta perder la elección, y además los condicionantes que significaban ese acuerdo. Después me parece que se actuó muy bien en la pandemia y se puso un montón de plata a sostener trabajadores y empleos sin exigirle que lo devuelvan ni nada a cambio a empresas muy grandes de la Argentina. Es decir, creo que faltó coraje, que faltaron algunas cosas. En ese sentido me parece que el peronismo está muy bien que discuta. Yo creo que el peronismo tiene esa presencia en lo que llamamos la comunidad organizada, donde uno lo ve en los clubes, lo ve en los clubes de barrio, lo ve en las cooperativas escolares, lo ve en las organizaciones de derechos humanos, lo ve en cada espacio de la economía social. Hay peronistas por todos lados que se organizan, que construyen comunidad, que resuelven los problemas de los vecinos y vecinas, y esa es la fortaleza. Nosotros tenemos que aprender de todos ellos que tienen, que son nuestros compañeros, que somos nosotros, que andamos por todos esos lugares, y construir una propuesta política que unifique. Y sobre ese programa, ver cuáles son las mejores candidaturas y cómo se dirime eso. Si tiene que haber internas en algún espacio o eso, bienvenido sea que las haya. A mí me parece que hoy tenemos la principal referente de los sectores populares, que es Cristina. Tenemos un gobernador que lleva en la provincia de Buenos Aires ya muchos años de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Lo estamos viendo ahora en Bahía Blanca. Y tenemos muchas referencias provinciales que hay que fortalecer y tratar de unificar un discurso para que en la próxima elección presidencial todos los incentivos sean a jugar juntos y ir por la presidencia, dándose cuenta que una provincia no se salva sola, que cambiar un voto por 3 sanguichitos no es negocio para nadie de largo plazo, y que todos tenemos que pensar en un país de forma conjunta y que el peronismo esté unificado para eso, y a todas las provincias seguramente les irá mejor, como le iba al gobierno de Néstor y Cristina, y como le iba también al gobierno de Alberto Fernández comparado con ahora, ¿no? Te vuelvo a la ciudad. Me parece muy interesante la pregunta con respecto a qué debe reconfigurar el peronismo. Después quiero terminar con eso más en términos reflexivos. Pero vuelvo a la ciudad con lo siguiente. Se va a estar votando el 18 de mayo. No hay PASO. Fui a las sesiones donde se discutió la suspensión de la PASO. Ustedes acompañaron todo el bloque. Creo que fue Claudia Neira la que habló. Sí, Claudia, la presidenta del bloque. Sí. Y lo que argumentó fue que ustedes están a favor de las PASO como herramienta, pero le parecía atinado en este caso la suspensión de las PASO. Ampliamos un poquito mejor ese fundamento de Unión por la Patria para acompañar el proyecto del oficialismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ahí había habido una discusión nacional del tema, donde se puso de manifiesto, y así lo reconoció las propias conducciones del Partido Justicialista, del bloque y demás, que es que era diferente el uso de la herramienta en cada provincia y cómo eso condicionaba o no las elecciones. Para nosotros, la verdad que tener 4 elecciones en la ciudad en este momento nos parecía que era, la verdad, y además... Pero ya daban por hecho de que iba a desdoblar, porque eso se anunció después de justo la sesión. No, el desdoblamiento. No, ya había decidido desdoblar, pero con fecha julio. Claro, lo quiso adelantarlo más todavía, al 18 de mayo. Lo que nosotros dijimos es, a ver, si querés desdoblar, pero no julio, porque ya vas a tener los candidatos nacionales. O sea, la idea era, querés discutir la ciudad, discutamos la ciudad, porque además vemos que la ciudad es un desastre, que les va a ir mal, que tenemos la posibilidad de plantar bandera. Es difícil discutir la ciudad cuando vos tenés la situación nacional. O sea, en la elección nacional se va a discutir el Fondo Monetario Internacional, se va a discutir la obra pública, se va a discutir un montón de cosas que obviamente que el proyecto de la ciudad va metido ahí, pero hay poco espacio para discutir cuestiones puntuales, si querés, del metro cuadrado de los vecinos, el subte, los residuos y demás. Es difícil en una discusión nacional poder meterlo. Con lo cual nos parecía que podía estar bien y tener PASO. Para empezar, nosotros no veníamos ahora utilizando las PASO, que daba la herramienta igual en el Partido Justicialista de poder definir procesos internos de elección con la participación de todos. En ese sentido, nosotros terminamos construyendo una idea única, acompañar en eso y darle a las dos discusiones el lugar que se merecen. Discutir la ciudad y después discutir la nación, que también creemos, seguramente Patricia Bullrich puede ser candidata. Nosotros queremos discutir lo que está pasando hoy, todo lo que tiene que ver con la represión y demás, pero también otro tipo de seguridad. Y bueno,
y me parece que el esquema económico ya está haciendo agua, ya está demostrando que es de corto plazo y que vuelven a hacer lo mismo que hizo Caputo la vez pasada. Entonces me parece que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que la gente no siga agarrada a un bote que se está hundiendo, sino que empiece a ver que hay alguien que tiene una responsabilidad de decirle quédate tranquilo, a uno de los que lo votaron a ellos, quédate tranquilo, que la pifiaste, pero nosotros estamos acá para ¿Hay muchos de esos, pensás? ¿Hay muchos de esos? Yo creo que hay una mezcla de gente, todos conocemos, ¿no? Todos conocemos gente. ¿No? Hay gente que nosotros llamamos los gorilas, si se quiere, que tiene una cuestión, si se quiere, de piel, que tiene una cuestión de identificación de antiperonismo. La verdad que no han tenido una representación clara, porque si vamos a la historia de la Argentina, cuando viene la democracia, la derecha lo que hace es no logra constituirse como fuerza política, el radicalismo le come los sectores medios, los inmigrantes que habían venido, después el peronismo come los sectores populares, y la derecha no logra ganar elecciones, entonces empiezan a hacer golpes de Estado. Entonces, sin ningún proyecto de país, hacían golpes de Estado que eran un instrumento en general del capital concentrado o del capital extranjero. Entonces vos tenés de un lado a alguien que trata de construir un proyecto de país, si se quiere irigoyenista, peronista, y del otro lado unos tipos que vienen a laburar de cipayos de lo de afuera. Entonces hay una y otra vez que pasa eso. La gente, yo creo que se aferra a la esperanza, viene alguien que le dice estos son fracasos, la culpa, porque lo que está haciendo la derecha... Sí, y después de errores propios de esos gobiernos que defienden los valores que vos decís. Hay errores propios, hay un cambio en el capitalismo global, estamos en un fin de era. A ver, la era industrial que llevó primero a una sobreexplotación, pero después a las leyes sociales y a los últimos 30 años gloriosos, si se quiere, de la posguerra, con el estado de bienestar y demás, estamos cambiando el modelo de producción a un esquema, lo que se llama el tecnofeudalismo, que es volver a un esquema donde son los dueños que hacen lo que quieren, que no quieren respetar ninguna norma. Eso lo hacen además con un esquema comunicacional, que son, bueno, no sé si leyeron el libro Los Ingenieros del Caos, que sí, es un poco describe ese fenómeno, como está pasando en otros lugares del mundo, y es una complejidad dar ese debate, porque ellos son los que manejan directamente lo que pasa en tu teléfono, que es el mecanismo por el cual la gente se informa y accede. Después nosotros, la fortaleza nuestra es la realidad. Es el jubilado que va y trata de comprar el remedio donde está, es la persona que ve que no puede poner carne en la mesa, es la persona que ve que antes tenía un Estado que lo acompañaba en algo, pero obviamente que no alcanza lo que antes pasaba, porque evidentemente la gente no creyó que tenía que defender el Estado presente. Seguramente esa política de transferir dinero en algunos casos solamente no es lo que hay que hacer. Un Estado tiene que ser mucho más inteligente y eficiente. Y eficiente en el manejo de eso. El tema de la corrupción, diferentes cosas que nosotros tenemos que mejorar, pero sobre todo tener un modelo de desarrollo, decirle a la gente es para acá, y que la gente vea que por ahí va a poder tener otras oportunidades y que no es que hoy ya no vale la pena trabajar para salir. ¿Sabés por qué considero que es muy complejo el desafío que tienen los dirigentes que pregonan estos valores que vos decís? Y cierro con esto, que es la cuestión reflexiva. Porque hoy un laburante que se toma el tren para trabajar de Moreno y viene acá y vuelve y gana el mango y llega ahí, se siente más representado por el MAC, que pide que no le cobren impuestos para que haya una distribución de la riqueza más equitativa, por un dirigente que viene y dice justicia social. Ahí creo que está el desafío más complejo. Nosotros, a ver, siempre las generalizaciones son generalizaciones. En ese sentido, yo no creo que todos los jóvenes varones sean de derecha y de Milei. Hemos sacado un 37%. La verdad es que... Sí, pero si los segmentás, a Macri la lo votó mayoría un 40% son... después de terminar el Está bien, gobierno pero que terminó. Perdón, Mati, pero si Sí. segmentás los votantes de Milei, hay muchos jóvenes Sí. hombres. Muchos. Sí, yo creo que nosotros, a ver, en términos de reflexión, tenemos que rediscutir qué significa, qué es lo del peronismo. El peronismo, permanentemente Perón planteaba la actualización doctrinaria. Y eso es rediscutir. Nosotros tenemos ciertos valores. A nosotros, ¿cuáles son los valores que nos diferencian de la derecha? Nos preocupa el otro. Tenemos empatía. Queremos que nos salvemos entre todos, que haya un pie de igualdad de oportunidades para que después cada uno le ponga a poner el plus. No es el individualismo salvaje del sálvese quien pueda y que no hay valores y que yo lo único que importa es ganar plata y pasar por encima de los demás. Sobre esos valores tenemos que redefinir qué es la justicia social hoy, qué es la independencia económica hoy, qué es la soberanía política hoy, interpretar en las cuestiones cotidianas de cada uno de ellos. Después yo creo que el fenómeno de los varones jóvenes está también a nivel global, creo que se exacerbó con la pandemia y que tiene que ver también con una reacción del péndulo del fenómeno del feminismo. O sea, me parece que
Acá hubo una crisis. El otro día, Mengolini es la de Futurock, Sí. hacía una reflexión muy interesante con esto, que decía una mujer recontra feminista, Sí. que pregonó eso. Nos pasamos de rosca de tal manera que dejamos de interpelar a pibes que estaban siendo en todo momento eran marginados de la sociedad por ser hombres. Digo, como para tener, yo soy acá, vine a favor de la despenalización del aborto, en cada 8M. Sí, yo no creo que, a ver, la escuché y se habla de eso, nos pasamos 3 pueblos y demás. Yo la verdad que no creo, porque eso implicaría que tendrían que haber ido Pero a menor velocidad Matías, o ganar. hoy para los jóvenes es... No, yo creo que el joven de por sí, yo cuando tenía 17, 18 años, creía que podía cambiar el mundo yendo en contra de la corriente. Entonces tuvimos durante muchos años un gobierno peronista que los derechos humanos, todo, cosas que avalo, reivindico, pero se pasaron tanto de rosca con eso, que hoy es... Pero Milei no se pasa de rosca. pero por eso para mí esto va a dar la vuelta. Bueno, Yo confío que yo esto lo va a dar la creo- vuelta. A ver, para mí, a nivel global, esto nace con Clinton y nace con Tony Blair, que es cuando la socialdemocracia, la principal disputa en nuestro sistema económico es la distribución del ingreso. Esos dirigentes políticos y la socialdemocracia europea dejaron de discutir la distribución del ingreso y empezaron a hablar de derechos individuales, de minorías, de ambiente y demás, sin darle el contenido de distribución del ingreso. Porque no es lo mismo la lucha, está bien, está todo bien, las mujeres tienen dificultades en las empresas para estar en un directorio, pero no es lo mismo que el caso de aquella que está en la marginalidad absoluta, que tiene 4 pibes, que nadie le pase un mango y que tiene que criarlos y que no le dan trabajo porque tiene pibes, donde le alquilan una casa en la villa. O sea, uno le tiene que poner al feminismo y a la discusión ambiental también el contenido de clase y el lugar del territorio donde uno está para poder identificarlo. Entonces me parece que hay un tema global de falta de representación. O sea, si nosotros no parecemos, que era la discusión que teníamos con Alberto Fernández, si nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, entonces, a ver, ¿para qué existimos? Nosotros tenemos que ser muy claros y tenemos que perderle el miedo. O sea, la idea de ser políticamente correcto. No, nosotros tenemos que ir directamente al hueso, porque esta es una discusión que nadie te va a ceder nada. Vos acá tenés generación de riqueza y se la llevan en pala a través de la fuga de capitales. Entonces vos tenés que tener un esquema positivo donde nos dejemos de joder, le cobremos impuestos a la gente que hay que cobrarle impuestos y no seguir con modelos extractivistas como era. O sea, hace 2 siglos nos pusieron los trenes para llevarse los granos a Inglaterra. Ahora te ponen los oleoductos para llevarse el petróleo, el litio a otro lado sin que quede nada acá. Bueno, tenemos que pararnos como nación, la unidad latinoamericana. Las venas abiertas de Latinoamérica, Tenemos decía que hacer Eduardo todo Galeano. eso de nuevo, cuesta, hay que construir una mística, hay que construir una... y yo entiendo esos varones jóvenes, porque efectivamente esos varones jóvenes en pandemia, marginados, además se sintieron señalados, si se quiere, como... Porque esta reivindicación de ciertas víctimas del sistema, del patriarcado y demás, terminó encontrándolos a veces como responsables y demás, sin que ellos Sin serlo. sintieran que lo hacían o no. Ahora, me parece que ahí hay un poco de todo y que esa discusión uno la tiene que dar. Lo mismo pasa con los trabajadores informales. O sea, yo no creo que alguien no quiera tener aguinaldo, no quiera tener vacaciones pagas y demás. Lo que no quiere es que le paguen 300.000 pesos para tener que estar 60 horas laburando con un jefe que además, si es mujer, trata de tocarle el culo. O sea, me parece que lo que hay que discutir son las condiciones de trabajo, la distribución del ingreso, las organizaciones sindicales en eso tienen mucho para aportar. Y yo creo que todo eso es una gran capacidad que tiene la Argentina, porque no son muchos los países que tienen el nivel de organización social, de conciencia de nuestro pueblo, en cada cooperadora escolar, en cada barrio, en cada lugar. Lo vemos ahora con lo de Bahía Blanca, es un antes y un después. El peronismo nació con el terremoto de San Juan también. Es ese pueblo que viene de toda una tradición de los inmigrantes, más los que estaban acá, que yo le tengo una esperanza enorme. Por eso yo creo que la responsabilidad nuestra está en organizar y en dar, si se quiere, la parte más técnica. O sea, nosotros tenemos que armar la propuesta, porque esas personas nos van a votar para que gobernemos de nuevo y el gobierno tiene que dar respuesta. Entonces la preocupación nuestra tiene que ser cuáles son las políticas y ser muy claro en términos de cuáles son los debates. Cristina, antes del 2015, lo señaló clarísimo. Dijo, acá tengo que hacer una reforma judicial y tengo que hacer una reforma de medios, porque con esta justicia y estos medios de comunicación no podemos avanzar. No le acompañaron, no logró dar esa batalla y terminamos perdiendo. Bueno, ahora tenemos que tener claro cuáles son las batallas que queremos dar y cuáles son los sapos que estamos dispuestos a comernos y cuáles son las alianzas que tenemos que construir para poder tener ese modelo de país. Esa yo creo que es la responsabilidad nuestra, además de aprender de todo lo que hoy maneja la comunicación, que es otra de las que nos formamos en la idea de que había que salir en el diario o que había... Hoy es otra cosa. Es otra cosa, es otro mundo.
Te puede gustar más, menos, pero es otro mundo y en ese campo hay que ser muy inteligente. Lo que pasa es que todo eso sale una fortuna y el que maneja eso está del otro lado. Matías, más de 30 minutos de entrevista. ¿Querés hacer la última o cerramos? No, quería preguntarle porque uno de los temas candentes también hoy, que obviamente traspasa lo que es la ciudad de Buenos Aires y se extiende al conurbano, es la inseguridad, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer en la ciudad para cambiar? Porque obviamente más allá de que Jorge Macri habla de las estadísticas, hay un delito grande, ¿no? De robos en la ciudad todavía. Sí. Sí, para mí, bueno, uno de los desafíos que tenemos como fuerza política es que nosotros, si hablamos de Estado presente, lo primero que tenemos que hablar es de la inseguridad, de la educación, de los cambios que hay que hacer y no defender como que todo anda bien. Hay que tener un discurso. Acá estamos viendo, por ejemplo, la vergüenza de tener fuerzas federales. Esta es una ciudad, o sea, uno no ve a Patricia Bullrich con prefectura y demás en Rosario pegándole a la gente. O sea, ¿por qué Jorge Macri, por qué la ciudad avala que se le tome la ciudad para reprimir a los ciudadanos de la ciudad de esta manera? Me parece una vergüenza. Y todos esos policías tendrían que estar, no están en los barrios cuidando Aparte, lo que menos se está evitando es el caos. Hay un caos ahí justamente por la movilización de las fuerzas policiales que hay. Lo que ellos Parece el buscan CGTA es de eso. repente. Ellos le tienen miedo a la gente, porque la vez pasada a Patricia Bullrich se la llevaron puesta a una manifestación. Entonces le tienen miedo a la gente y quieren sobreactuar la represión para que la gente le diga, no, che viejo, quédate en casa porque te van a pegar. Pero yendo a la seguridad, acá hay un tema central que es, la ciudad de Buenos Aires tiene una policía, tiene una justicia, no tiene servicio penitenciario. Primero tiene que crear un servicio penitenciario. Después hay que terminar la transferencia. Hay muchos delitos que no están transferidos a la ciudad, entonces hay que terminar de construirse como provincia con ese sistema judicial. Tiene un esquema y tiene muchísimos recursos para formar a los policías y demás. Tiene que haber una conducción civil. Hoy le vuelven a dar la conducción al que reprimió en el Borda. Es decir, es darle a la policía, cuando sabemos que la policía, si no se la controla, por el vínculo que tiene con el delito, termina, bueno, fortaleciéndose el esquema de caja de la fuerza de seguridad y el policía que está recaudando no está tampoco cuidando a los vecinos. Entonces, hoy tenemos herramientas inteligentes, que no es el GPS, porque... O sea, todos conocemos, o sea, uno cuando camina en los barrios conoce policías, habla con ellos, terminan dejando el celular en un lado para que crean que está ahí, está en otro. O sea, hay que ser mucho más inteligente. Hay algo que son, nosotros hicimos mapas con mapas de calor, que es donde se da el delito. Es verdad que los homicidios bajaron, acá y en todo el país. En todo el país. En todo el país bajaron los homicidios. Lo que subió son los robos. Robos y hurtos en la ciudad creció un 10% el año pasado, según los datos del gobierno nacional, y ya viene gente en la calle. creciendo hace dos años. Sí, porque gente en la calle es otra cosa. Sí, pero sí. digo, viene creciendo. Y siempre pasa en los mismos lugares. Nosotros hacemos un mapa de calor y siempre es en los mismos lugares. El delito es imposible que no exista, porque hay gente, hay por razones sociales y otros porque prefieren hacerlo, les parece más fácil delinquir. Ahora, si siempre van al mismo lugar, lo lógico sería que el mapa de calor fuese cambiando porque la policía va y controla, va a otro previniendo. lado. Acá no, acá es zona liberada. Entonces vos tenés que tener una policía profesionalizada, tenés que tener un control civil sobre ellos y tenés que exigir resultados estando muy cerca de todos ellos. Y después tenés que dar alternativa. O sea, hoy no puede ser que la alternativa de ir a laburar a vender droga te rinda mucho más que cualquier otra cosa de trabajo y que esté liberado el narcomenudeo en la ciudad. Entonces vos tenés muchísimas cosas para hacer, tenés muchísimo más policías que los que tienen ciudades de Estados Unidos o de Europa, es decir, tenemos una cantidad muy importante de policías, tenés una zona restringida en términos geográficos, como decía antes, 204 kilómetros cuadrados. Con lo cual me parece que se puede hacer. Y otro tema, ellos creen que es un éxito de tener más gente. No, el éxito es prevenir. No se trabaja la prevención, no tenés patrullaje, no tenés esquemas inteligentes. Ponen ahora unos tótems que cuando todo el mundo tiene celular, ir a apretar un botón, un aparato, parece de otro siglo. Parece más al pensado del negocio del que vende los tótems que de dar una alternativa. Las cámaras que no funcionan. Me parece que hay muchísimo que se puede hacer y que la ciudad de Buenos Aires lo puede hacer. Pensando que la inseguridad crece cuando hay desigualdad, porque esto está probado en todo el mundo y uno tiene que garantizar un piso, pero que también uno tiene que tener una policía que tenga respaldo político, pero además conducción política. Matías, muchas gracias por venir a los estudios. Sos nuestro primer invitado del 2025.
así que te tenés que sentir un privilegiado. Sí, empezamos igual la semana pasada, ¿no? Ya que empezamos a principios de año. Pero sos el primer invitado en el piso del 2025, así que nada, muy copada la charla, que se nos fue yendo por diferentes aristas, pero la idea cuando venga alguien el piso de que nos demos ese tiempito, esa licencia de quizás hablar en términos más reflexivos de la actualidad y por qué no del porvenir. Muchas gracias, Matías. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, felicitaciones. Siempre vienen bien los ámbitos para poder discutir y discutir la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos el tema de ser la capital y no discutirlo. Y sí, yo tengo un poco acelerado por ahí con los temas, pero bueno, creo que pasamos por mucha agenda y bueno, y con esta pantalla ahí que también da bronca y te levanta los ánimos cuando ves que se está reprimiendo a los viejos, ¿no? Bueno, se refiere a que siguen los disturbios en el Congreso, 28 minutos pasaron de las 5 de la tarde, pasaba con nosotros el legislador porteño Unión por la Patria, Matías Barrotovenia. Pausa y ya volvemos con otra oportunidad. Turning again. Turn, turn.